amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México en nuestros estudios de Proyecto 2013. Y recuerden ustedes que todos los viernes nos encontramos aquí de 7 a 8 de la noche, precisamente haciendo comentarios a la noticia en nuestro proyecto Tertulia Nocturna. Agradecemos de sobremanera, como siempre, a ustedes que nos ven en 77 países, sobre todo en Europa, que en estos momentos, bueno, pues están enlazando con nosotros. Allá debe de ser aproximadamente las 3:30 de la mañana en algunos lugares, por eso decimos buenos días, porque en algunos lugares está amaneciendo, buenas tardes, porque ya se está cubriendo prácticamente la tarde, como en la Ciudad de México, donde son las 7 de la tarde, 2 minutos exactamente. Y bueno, pues estamos iniciando nuestro proyecto, amigos, y tenemos una serie de comentarios sumamente interesantes, ya que pues acabamos de enterarnos que pues la canadiense de 82 años, la primera exponente del relato corto que se lleva el galardón en 112 años y sobre todo recibirá $1,300,000, en donde pues esto va a compartirlo por 4 años este reconocimiento. Y recuerden ustedes que pues sobre todo Alice Ann Laudow nació el 10 de julio de 1935 en Wingham, Canadá. Su profesión es escritora y su género es el cuento. Bueno, yo quisiera mencionar algo porque a mí me llamó mucho la atención en el momento que me enteré de que pues esta mujer de 90 y tantos años ya, pues 82 años, perdón, pues nos ha dado la sorpresa, una mujer que prácticamente no le había gustado que se dieran a conocer pues este hecho. Sin embargo, las publicaciones en donde uno de los cuestionamientos muy serios que se dieron con respecto a Alice, sobre todo que todas las televisoras en la Ciudad de México pues hablaron de este personaje, y sobre todo por ahí recuerdo que una comentarista en Telefórmula pues hablaba de que Alice no había publicado elementos de la novela mexicana. Y sobre todo quisiera mencionar que desde 1971 ella escribe en novela Las vidas de las mujeres en 1971. Estos libros que ha publicado, sobre todo una novela en más de 4 décadas. Lo interesante de que Alice Munro pues para nosotros es un poco inquietante, porque esta canadiense que pues verdaderamente está ubicada en su casa, nos damos cuenta de que Alice escribe los cuentos La danza de las sombras felices en 1968. Evidentemente por el lugar donde está viviendo ella, y estos manejos son para nosotros muy interesantes, porque el cuento corto, nosotros sabemos que en el mundo entero el cuento corto nos relata poco, más o menos las vivencias minúsculas de cada uno de aquellos que escriben el cuento corto. Otra de las novelas en 1974, Algo que he querido decirte. El siguiente, ¿quién? ¿Quién crees que eres? 1978. Las lunas de Júpiter en 1982. Amistad de juventud en 1990. Y evidentemente quien escribe cuento corto está relatando pequeñas aventuras de la vida cotidiana, de lo que ellos viven o de lo que ellos se encuentran, reconociendo las historias mínimas de algunas personas que muchas veces nuestros abuelos, nuestros tíos, los hermanos, los primos o los vecinos nos están relatando algunos aspectos. Secreto a voces, 1994. El amor de una mujer generosa, 1998. Odio, amistad, noviazgo, amor y matrimonio en 2001. Escapada, 2004. La vista desde Castle Rock, 2008. Demasiada felicidad, 2009. Mi vida querida, 2012. Bueno, para nosotros es interesante porque pues prácticamente se han entregado en 112 años premios. 100 veces se ha otorgado a hombres en 1974 y se entregó a 2 personas, los suecos Elvin Johnson y Harry Martinson. Y se ha entregado en 112 años, vean qué interesante, solamente a 13 mujeres. Si pudiéramos hablar de que el número 13, la vida cotidiana del mundo azteca, el número 13
pues es un elemento de lo que se llama numerología mágica, puesto que le toca a Alice Munro estos elementos, y aquí tenemos ya la imagen de esta mujer extraordinaria, como ha sido publicada, una mujer con un rostro de felicidad, pues sobre todo una mujer que se ha dedicado a escribir en los últimos años, pues estos cuentos cortos de lo que es la mujer en sí, en una forma íntima. Me imagino que Alice Munro debe haber leído muchos de los aspectos de la cuentística inglesa, sobre todo las mujeres que escribieron en el siglo XIX. El Nobel, voy a relatar lo que dice el periódico en su publicación de contextos en la sección de cultura del periódico La Razón, donde está escrito por Pamela Aguilar. El Nobel pone un nuevo género entre sus premiados, el cuento, pues ayer por primera vez la Academia Sueca entregó el reconocimiento a la especialista en relatos cortos Alice Munro, la canadiense de 82 años, que fue nombrada por la institución como la maestra del relato corto contemporáneo, por su estilo claro y el realismo psicológico de sus obras, el cual ha dado pie a que críticos literarios de su país la llamen la Chekhov canadiense. Bueno, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado cuando alguno de los grandes autores, miren, precisamente estamos viendo la imagen de esta mujer extraordinaria en el cuento corto Alice Munro, y que es una mujer que tiene familia, pero se ha pues ubicado en escribir estos cuentos, se ha encerrado prácticamente a ello, y ojalá y tuviéramos la oportunidad un poco más adelante de leer alguno de los cuentos de ella cuando tengamos esta oportunidad. Voy a leer algo que se escribió aquí en una recopilación que se hizo por el periódico La Razón, y dice: arranque del cuento incluido en mi vida querida. Voces. Cuando mi madre era una cría, iba con toda la familia a los bailes. Solían celebrarse en la escuela o a veces en una granja que tuviera un salón lo bastante grande. Jóvenes y viejos acudían a esos bailes. Alguien tocaba el piano, ya fuera de la casa o en el que había en la escuela, y alguien habría llevado un violín. Los bailes de cuadrilla habían complicado las pautas o los pasos. Que un buen conocedor, siempre un hombre, iba marcando a voz en grito con una especie de prisa desesperada, de que todos modos se servía de nada o menos que se supiera los pasos. Y todo el mundo se lo sabía desde los 10 o los 12 años. Casada ya, con nosotros tres a cuestas, mi madre aún tenía la edad y temperamento para haber disfrutado de esos bailes que todavía se hacían en el campo. Yo me atrevería a decir que esta parte que he leído es la parte anecdotaria de la vida personal de alguien, donde relata pues lo que han vivido. Yo recuerdo leyendo algunos cuentos cortos, por ejemplo, de Israel, o leyendo cuento corto argentino, o leyendo el cuento corto de la literatura mexicana, sobre todo la literatura inglesa, y estoy enfocándolos a todos ellos porque el escritor es muy descriptivo, y dice, por ejemplo, leí un cuento de la Revolución Mexicana donde se relata aquellas batallas en la Revolución Mexicana donde el personaje de Francisco Villa pues hacía los ataques en algunos lugares. Y sobre todo cuando pues la descripción, por ejemplo, de Cartucho, en donde Cartucho, que es un personaje que iba a recoger a la montaña los casquillos de las balas disparadas en aquellos momentos, y recogía tantos cartuchos de las balas que le pusieron cartucho. Y dice Nelly Campobello en su cuento corto, no haciendo el paralelismo con Alice Munro, decía: yo recorría las calles de mi pueblo, donde el empedrado y las banquetas me permitían ir viendo cada uno de los ventanales de mi pueblo. Recuerdo a mi tía Elena, que era la que se peinaba el pelo todos los días. A las 10 de la mañana abría la ventana, que estaba adornada con unas cortinas transparentes. Esto que estoy relatando, amigos, es parte de lo que es el cuento corto. Y como Nelly Campobello, me parece que es muy parecido estos elementos de estar recordando los cuentos de vidas pasadas. Pero estábamos en una situación que no era ni fu ni fa.
aunque vivíamos fuera del pueblo, tampoco podía decirse que estuviéramos en el campo. Mi padre, un hombre que se ganaba mucho más los aprecios de mi madre, creía que había de aceptar las cosas como vinieran. Ella no era así, aunque había supuesto la vida y había superado en su vida en la granja donde se crió para convertirse en maestra de escuela, no había bastado, no había conseguido la posición a la que aspiraban ni los amigos que le hubieran gustado tener en el pueblo. Vivía en un lugar equivocado y no le sobraba el dinero. Bueno, pues aquí nos está haciendo el relato muy importante de Alice Munro en su cuento Voces, y sobre todo les he leído a ustedes todos aquellos libros que ha escrito. Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, esto es algo maravilloso para mí y algo maravilloso para los cuentos. No podía creerlo, estaba muy feliz. Es un sueño imposible. Sabía que tenía posibilidades, sí, pero nunca pensé que ganaría. Bueno, pues esta es una respuesta de Alice Munro, porque dice que ella no contestó el teléfono. Quien contestó el teléfono fue su hija y fue la que le fue a comunicar. Ella estaba dormida, según lo que nos relataron en algunos ya programas que hemos tenido oportunidad de ver desde el día de anoche, esta mujer ganadora del premio Nobel con respecto a ello. Bueno, pues amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes y vamos a continuar hablando sobre algunos de los problemas que se han visto en la Ciudad de México. Pues no se les olvide ustedes, estamos en Tertulia Nocturna, recuerde Proyecto 2013 y regresamos en un minuto.